Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a la clase número 15 de SMATE de noveno grado. La clase 15 lleva por nombre factor común y corresponde a la lección 3, factorización de la unidad número 1, multiplicación de polinomios. Pasemos a la clase. La clase 15, factor común, nos presenta el siguiente problema. Realiza lo siguiente. Literal A. Escribe en tu cuaderno el área descrita por las piezas. Literal B. Forma un rectángulo y escribe su área en términos de su altura y su base. Y el problema nos presenta estas piezas. Nos presenta un cuadrado de lado x por x y nos presenta 5 rectángulos de lado x por y. Vamos a la solución. El literal A te pide que escribas en tu cuaderno el área descrita por las piezas. El área de las piezas se puede encontrar sumando las áreas de todas las piezas que nos dan en el problema. Observa que la pieza verde, que tiene dimensiones de x por x, tiene área x cuadrado. X por x es igual a x cuadrado. Este rectángulo tiene área x por y. Colocamos esa área y como las piezas restantes son idénticas, también tienen área x por y. Por lo tanto, el área de las piezas es igual a x cuadrado más xy más xy más xy más xy más xy, que sería igual a x cuadrado más 5 veces xy. Coloquemos ese valor acá. Aquí tenemos. Ya tenemos el área de las piezas. Vamos con el literal B. Forma un rectángulo y escribe su área en términos de su altura y su base. Vamos a formar un rectángulo juntando las piezas de esta manera. Bien, teniendo el rectángulo, observa que tiene altura x y base x, la pieza verde, y la otra longitud del rectángulo se puede encontrar sumando las 5 bases que tienen estos rectángulos. Y más y más y más y más y. Esto nos da un valor de 5y. Observa que estas 5 piezas que ya tienen base 5y también tienen altura x. Por lo tanto, su área se puede representar con una sola pieza de altura x por 5y, que sería x por 5y, 5xy. Sustituyamos estas 5 piezas por una sola. Observa, 5xy. Multiplicamos la altura x por la base 5y, nos daría 5xy. Bien, teniendo la figura de esta manera, podemos calcular el área del rectángulo multiplicando la altura x, coloquemos esa altura por acá, y la base que sería x más 5y. Coloquemos la base x más 5y. Entonces, el área del rectángulo es igual a la altura x multiplicado por la base x más 5y. Y aquí tenemos la respuesta para el literal B. Bien, no olvidemos que el tema que estamos trabajando es factor común y lo que estamos haciendo con este problema es demostrar que la factorización es el proceso inverso de la multiplicación. Observa lo siguiente. X cuadrado más 5xy, que es el área que encontramos sumando todas las piezas que nos presenta el problema, esto es igual a x por x más 5y. Que es el área que encontramos juntando todas las piezas. Por lo tanto, observa que en la parte izquierda tenemos el polinomio desarrollado y en la parte derecha tenemos el polinomio factorizado. Este polinomio factorizado es un producto. Fíjate que si desarrollamos x por x obtenemos x cuadrado y x por 5y obtenemos 5xy. Advierte lo siguiente. Si vamos del polinomio desarrollado al polinomio factorizado, a este proceso se le llama factorizar. Pero para factorizar polinomios no vamos a utilizar específicamente bloques algebraicos. Los bloques algebraicos solamente nos están permitiendo darle un sentido geométrico al proceso. Fíjate, para factorizar la expresión x cuadrado más 5xy, se escriben los términos del polinomio como producto de polinomios más simples. Este procedimiento para factorizar no es utilizando bloques algebraicos, por lo tanto es un procedimiento diferente al que acabamos de realizar para encontrar esta factorización. Vamos a hacer lo que nos dice la regla acá. Vamos a tomar el polinomio x cuadrado más 5xy y cada término lo vamos a expresar como el producto de polinomios más simples.
Para ello vamos a hacer lo siguiente. Los coeficientes se escriben como producto de sus factores primos, los coeficientes de cada término, y las variables se escriben en su forma desarrollada. Así, el término x cuadrado lo escribimos como x por x, signo más, y el término 5xy solamente lo vamos a separar por puntos indicando el producto, 5 por x por y. Esto es igual. Ahora que ya tenemos los números en factores primos y las variables de forma desarrollada, vamos a buscar factores comunes de los números y factores comunes de las letras. Si te fijas los números, aquí tenemos 5 y aquí tenemos 1, por lo tanto de los números no hay factor común. Pero de las variables tenemos x y aquí tenemos x y y. Observa que x tenemos dos veces acá, pero aquí solamente la tenemos una vez, por lo tanto solamente vamos a tomar la x una sola vez. Vamos a colocar la x, que es el factor común, y entre paréntesis lo que sobra, que sería la otra x, más la x, que es el factor común, y luego 5y entre paréntesis. Si te fijas, lo que hemos colocado es el producto de una manera diferente. Tenemos x por x, aquí tenemos x por x, y x por 5y, 5 por x por y, que es lo mismo. Seguimos, colocamos x y aplicamos el proceso inverso de la propiedad distributiva. Colocamos paréntesis y dentro del paréntesis, fíjate que colocamos lo siguiente. X más 5y. Ya tenemos este polinomio factorizado. Por lo tanto, esta es la respuesta que andamos buscando. Bien, pasemos a la conclusión. La conclusión nos dice lo siguiente. Si todos los términos de un polinomio tienen en común un monomio, entonces se extrae este monomio y se factoriza el polinomio utilizando la propiedad distributiva MA más MB es igual a M por A más B. Observa, si tenemos MA más MB, ambos términos tienen el factor común M, así que colocamos M factor de A más B. Eso se puede visualizar en este esquema que nos presenta el problema. Advierte que tenemos acá dos rectángulos que están formando una sola pieza. Este rectángulo tiene altura M y base A, y este otro rectángulo tiene altura M y base B. Por lo tanto, sus áreas son M por A, MA, M por B, MB. Si sumamos estas dos áreas, tenemos MA más MB. Esto es igual al área de las dos piezas juntas, que tienen altura M y base A más B. Eso es lo que tenemos acá, M multiplicado por A más B. Bien, hagamos un ejemplo. Factoriza el polinomio 5y cuadrado menos 10xy. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso del problema. Vamos a descomponer cada término del polinomio en polinomios más simples. Los números los vamos a expresar en sus factores primos y las variables las vamos a escribir desarrolladas. 5 es un número primo, por lo tanto ya no se puede descomponer, pero y cuadrado se puede expresar como y por y. Así que escribimos 5y cuadrado como 5 por y. Escribimos el signo menos. Y 10xy, el número 10 lo podemos descomponer. Mitad de 10 es 5 y quinta de 5 es 1. 10 se puede escribir como 2 por 5. Tendríamos 2 por 5 por xy. Aquí tenemos 2 por 5 por xy. Observa que los dos términos que hemos escrito de forma desarrollada tienen en común el número 5 y tienen en común la variable y. X solamente lo tiene este término y este no lo tiene. Así que vamos a indicar como factor común 5y. Entonces esto es igual a 5y factor de y menos 5y factor de 2x. Seguimos, esto es igual. Colocamos el factor común 5y y dentro de un paréntesis y menos 2x. De tal manera que si desarrollamos este producto tenemos 5y por y, 5y cuadrado, más por menos, esto es menos, 5y por 2x, 5 por 2 es 10 y y por x, xy. Esta expresión que es el polinomio desarrollado es igual a esta expresión que es el polinomio factorizado. Entonces, esta es la respuesta que andamos buscando. Fíjate en lo siguiente. El factor común de los coeficientes es el máximo común divisor de ellos.
Por ejemplo, el máximo común divisor de 5 y 10 es 5. Aquí tenemos 5 y 10 y lo que hemos escrito como factor común de 5 y 10 es su máximo común divisor, que es 5. Si no te recuerdas del máximo común divisor, vamos a hacer un breve repaso debido a que va a ser muy pero muy necesario para este tema. Veamos lo siguiente. Recordando el MCD, así se representa máximo común divisor. Para ello vamos a encontrar el máximo común divisor de dos números, 12 y 18. Fíjate, vamos a encontrar el máximo común divisor de 12 y 18 de 4 formas diferentes. Primera forma. La primera forma es encontrando todos los divisores de 12 y todos los divisores de 18. Fíjate, los divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Porque estos números dividen exactamente a 12. 12 entre 1 es 12, 12 entre 2 es 6, 12 entre 3, 4, 12 entre 4, 3, 12 entre 6, 2 y 12 entre 12, 1. Todos los números dividen a 12 exactamente. ¿Cuáles son los divisores de 18? Los divisores de 18 son 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Porque también estos números dividen exactamente a 18. 18 entre 1 es 18, 18 entre 2 es 9, 18 entre 3 es 6, 18 entre 6, 3, 18 entre 9, 2 y 18 entre 18 es 1. Bien, el siguiente paso es identificar los divisores comunes de 12 y 18. Los divisores comunes son, observa, 1, escribimos 1, 2, escribimos 2, también es común el divisor 3, escribimos 3, y es común el divisor 6, escribimos 6. No tenemos otros divisores comunes. Si te fijas, solamente son 4 divisores y el máximo de ellos es 6. Entonces, el máximo común divisor de 12 y 18 es 6. Bajamos el 6 y lo escribimos acá. Bien, este proceso solamente es útil para entender qué es el máximo común divisor. Si te fijas, los divisores son un número finito de números. Por lo tanto, existe un máximo común divisor y existe un mínimo común divisor. El máximo común divisor puede ser diferente para 2 o 3 números, pero el mínimo común divisor siempre va a ser 1. Veamos una segunda manera de cómo se encuentra el máximo común divisor de dos números. En este caso siempre de 12 y 18. Bien, lo que vamos a hacer en este caso es expresar todos los productos de dos números que dan como resultado 12 y todos los productos de dos números que dan como resultado 18. Fíjate, 12 es igual a 1 por 12. También es igual a 2 por 6 y es igual a 3 por 4. 18 es igual a 1 por 18, a 2 por 9 y a 3 por 6. Hemos puesto los productos, fíjate, en un orden específico. 1 por 12, 2 por 6 y 3 por 4. Vamos colocando 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y observa lo siguiente. Los factores de 12 que hemos escrito acá son divisores de 12. Fíjate, 12 entre 1 es 12, 12 entre 12 es 1, 12 entre 2 es 6 y 12 entre 6 es 2, 12 entre 3 es 4 y 12 entre 4 es 3. De 18 igual, 18 entre 1 es 18, 18 entre 18, 1. 18 entre 2 es 9, 18 entre 9 es 2, 18 entre 3 es 6 y 18 entre 6 es 3. Todos estos son divisores. Por lo tanto, podemos identificar divisores comunes. Fíjate, divisor 1, el divisor 2 es común también, el divisor 3 y el divisor 6. Son los mismos divisores que habíamos identificado en el caso anterior. Entonces, el máximo común divisor de 12 y 18 es 6, como se puede ver acá. Este procedimiento para encontrar el máximo común divisor es poco usual, por lo tanto no nos va a servir mucho en este tema, pero te lo presento por si tú quieres utilizarlo para encontrar el máximo común divisor de dos números. Pasemos a la tercera forma. En la tercera forma, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Escribimos los dos números 12 y 18 y los vamos a descomponer en factores primos, solo que los factores primos que escribimos son factores que dividen exactamente a los dos números simultáneamente.
Por ejemplo, 12 y 18 se dividen entre 2 a ambos números. Mitad de 12 es 6 y mitad de 18 es 9. Observa que 6 se puede dividir entre 2, pero 9 no se puede dividir entre 2. Así que ambos números no los vamos a dividir entre 2. Pero si te fijas, 9 se divide entre 3 y 6 también se divide entre 3. Por lo tanto, vamos a sacar tercera. Tercera de 6 es 2 y tercera de 9, 3. Tanto 2 como 3 son números primos, así que hasta acá termina la división. Ya no seguimos sacando factores primos porque no podemos sacar mitad, porque el 3 no tiene mitad, y no podemos sacar tercera porque 2 no tiene tercera. Lo siguiente que hacemos es multiplicar los factores primos que hemos obtenido. 2 por 3 es igual a 6. Y aquí tenemos nuestro máximo común divisor, que es 6. Entonces, el máximo común divisor de 12 y 18 es 6. Pasemos a la cuarta forma. Esta cuarta forma es de mucha utilidad porque es el procedimiento específico que vamos a ocupar para factorizar polinomios por este método factor común. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a descomponer 12 y 18 en sus factores primos de manera independiente. 12 se divide entre 2 y resulta 6. 6 se divide entre 2 y resulta 3. 3 se divide entre 3 y esto da como resultado 1. Y aquí tenemos los factores primos de 12. Seguimos con 18. 18 se divide entre 2 y resulta 9. 9 se divide entre 3 y resulta 3. Y 3 entre 3, esto da 1. Y tenemos los factores primos de 18. Bien, colocamos los factores primos de esta manera. 2 por 2 por 3 es igual a tener 2 al cuadrado multiplicado por 3. Escribimos 3. 2 al cuadrado por 3 es 12. Y 18 lo escribimos como el producto de 2 por 3 al cuadrado. Escribimos 2 por 3 al cuadrado. Muy bien, para encontrar el máximo común divisor con estos números que tenemos acá, lo que vamos a hacer es identificar factores primos que sean comunes y vamos a tomar aquel que tenga menor exponente. Así tenemos que de 2 y 2 al cuadrado tomamos 2 y de 3 y 3 al cuadrado tomamos 3 porque son los factores primos con menor exponente. Y lo que hacemos luego es multiplicar esos factores primos que hemos identificado. 2 por 3, esto es igual a 6. Advierte lo siguiente. Si tenemos una expresión de esta manera, fíjate que lo que estamos haciendo es identificar el factor común que tiene menor exponente. Esto sirve tanto para los números como para las variables. Observa acá en el ejemplo que tenemos. 5y cuadrado menos 10xy. De 5 y 10 hemos colocado el máximo común divisor, que es 5. Y de y cuadrado con y hemos tomado la y con su menor exponente. La x no la hemos tomado porque x no es un factor común, solo aparece en un término. Bien, entonces el máximo común divisor de 12 y 18 es nuevamente 6. Un detalle más para el máximo común divisor. Fíjate, hemos encontrado el máximo común divisor para dos números, pero los procedimientos vistos es extensivo para más de dos números. Con estos recordatorios del máximo común divisor ya estamos listos para pasar a resolver los ejercicios que nos propone el libro texto. Veamos. Factoriza los siguientes polinomios. Literal A, 2x cuadrado más xy. Para estos ejercicios yo te voy a presentar dos maneras de resolver el problema. La primera forma es como lo presenta el libro texto y la segunda forma es utilizando el máximo común divisor como herramienta indispensable de factorización. Iniciemos con el procedimiento que expone el texto. Bajemos esta expresión y vamos a descomponer cada término del polinomio como producto de polinomios más simples. 2x cuadrado lo vamos a expresar como el producto de 2 por x. Aquí tenemos más, escribimos el signo más, x por y. Observa que hemos escrito cada término en una forma desarrollada, así que el siguiente paso va a ser identificar factores comunes. Esto es igual. De los números no identificamos factor común, pero de las variables identificamos que se repite x. Aquí tenemos. Por lo tanto, nuestro factor común va a ser x. Colocamos x, factor de 2 por x, más x, factor de y.
Esto es igual, sacamos el factor común x y dentro de un paréntesis colocamos 2x más y. Y aquí tenemos el polinomio factorizado. Te voy a presentar otra manera de factorizar el polinomio 2x² más xy. Vamos a poner igual. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Encontremos el máximo común divisor de los términos. De 2 y 1 no hay máximo común divisor, pero de las letras aplicamos el cuarto procedimiento. Lo que hacemos es identificar los factores que son comunes y tomamos aquellos que tienen el menor exponente. Observamos que en las variables tenemos factor común x y tomamos la x que tiene menor exponente, que sería en este caso esta x con exponente 1. De la y no se repite, por lo tanto no hay factor común de la variable y. Así que nuestro factor común es x. Abrimos paréntesis y hacemos lo siguiente. Vamos a dividir este término entre x. Decimos 2x² entre x. Para este primer ejemplo vamos a escribir esa división. 2x² entre x. Simplificamos x² con x. Sacamos 1 y aquí sacamos x. Y nos queda 2 por x es igual a 2x. Entonces 2x² entre x es igual a 2x. Enseguida operamos más xy entre x. Y tenemos más entre más, esto es más, xy entre x. Escribamos esa división, xy entre x. Se elimina x porque x entre x es igual 1 entre 1. Y nos queda nada más y. Colocamos ese valor de y acá. Y tenemos que 2x² más xy es igual a x factor de 2x más y. Aquí tenemos nuestra respuesta. Para este ejercicio vamos a indicar las divisiones, pero para ejercicios posteriores ya no vamos a hacer este procedimiento. Las divisiones las vamos a hacer directamente en el problema. Vamos con el literal B. El literal B nos dice que factoricemos 10x² menos 5xy. Bajamos el polinomio. Esto es igual. 10x² lo expresamos como el producto de 2 por 5 por x. Si te fijas, 2 por 5 es igual a 10 y x² es el producto de x por x. Escribimos signo menos, 5xy lo escribimos como 5 por x por y. Identificamos factores comunes, 5x, 5x. Escribimos 5x factor de 2 por x, menos 5x factor de y. Esto es igual, sacamos factor común 5x y entre paréntesis colocamos 2x menos y. Y aquí tenemos la respuesta del literal B. Hagámoslo con la segunda forma. 10x² menos 5xy es igual. De 10 y 5 encontramos el máximo común divisor. Cuando tenemos que un número divide al otro, ese número es el máximo común divisor. 5 divide a 10, por lo tanto 5 es el máximo común divisor. De x² y xy identificamos que tenemos factor común x y tomamos la x con su menor exponente. Así que tenemos acá el factor común 5x. Abrimos paréntesis y decimos 10x² entre 5x. Decimos 10 entre 5, esto da 2. Y x² entre x da x. Por lo tanto escribimos 2x. Luego hacemos la división. Menos 5xy entre 5x. Menos entre más, esto da menos. 5x con 5x se simplifican y nos queda nada más y. Y aquí tenemos nuestra respuesta. Si te fijas, es la misma respuesta que hemos obtenido acá. 5x factor de 2x menos y. Y aquí tenemos 5x factor de 2x menos y. Sigamos con el literal C. El literal C nos presenta el polinomio x² y más xy. Hagamos lo mismo. Escribimos x² y como el producto de x por y. Más xy como el producto de x por y. Identificamos factores comunes. Observa, aquí tenemos xy y aquí tenemos xy. Así que xy es el factor común. Escribimos xy factor de x más. Escribimos xy y cuando escribimos toda la expresión vamos a ponerlo multiplicado por 1. Esto nos va a permitir que no nos equivoquemos. Igual, sacamos factor común xy y entre paréntesis ponemos x más 1.
Fíjate que si no hubiéramos escrito el 1, podríamos haber cometido el error de no saber qué escribir acá. Y aquí tenemos que xy por x nos da x cuadrado y xy por 1 es igual a xy. Así que esta es la respuesta del literal C. Bien, hagámoslo de otra forma. Tenemos el polinomio x cuadrado y más xy es igual. Identificamos el máximo común divisor de los términos. De los coeficientes no escribimos ningún máximo común divisor, pero de las variables observamos que se repite x y y en ambos términos. Veamos la x. La x que se repite, tomamos aquella que tiene el menor exponente. En este caso ponemos x. Y la y que se repite, pues colocamos y porque ambas tienen exponente 1. Abrimos paréntesis y decimos x cuadrado y entre xy se simplifica y con y x cuadrado con x nos queda solamente una x. Enseguida operamos más xy entre xy. Decimos más entre más es más, xy entre xy, esto es 1. Y aquí tenemos nuestra respuesta. Continuemos con el literal D. 2x cuadrado y menos 4xy. Escribimos el polinomio igual. 2x cuadrado y lo podemos escribir como el producto de 2 por x por x por y. Menos 4xy. El 4 lo podemos escribir como el producto de 2 por 2. Y 2 por 2 multiplicado por x por y nos queda 2 por 2 por x por y. Tenemos las expresiones, identificamos factores comunes 2 y factor común xy. Entonces va a ser igual, escribimos 2xy factor de x menos 2xy factor de 2 igual 2xy multiplicado por x menos 2. Y aquí tenemos el polinomio factorizado. Vamos con la segunda forma. 2x cuadrado y menos 4xy se factoriza buscando el máximo común divisor de los términos. De 2 y 4 el máximo común divisor es 2, porque 2 divide a 4. De x cuadrado y aquí tenemos xy, tomamos x con su menor exponente, y como tiene exponente 1, la tomamos una sola vez. Abrimos paréntesis. 2x cuadrado y entre 2xy, decimos 2 entre 2 es 1, x cuadrado entre x resulta x, y entre y se simplifica. Por lo tanto, solamente nos queda x. Seguimos. Menos 4xy entre 2xy, decimos menos entre más, esto es menos, 4 entre 2 es 2, xy entre xy se simplifica. Y aquí tenemos la respuesta que andamos buscando. Si te fijas, es el mismo valor. Pasemos con el literal E. Tenemos el polinomio 2x cuadrado y menos 3xy más y. Esto es igual. Tomamos 2x cuadrado y lo escribimos como 2 por x por x por y. Menos 3xy lo escribimos como 3 por x por y. Más y. Y ya tenemos las expresiones que andamos buscando. Observa que de las tres expresiones, el tercer término solamente está formado por y. No tiene ni x ni números. Por lo tanto, este puede ser el factor común. Fíjate si este término es común a los demás. Si no es común, no tiene factor común. Observamos que aparece y aparece y. Entonces el factor común es y. Ni 3 ni x, porque este término no tiene 3 ni x, solamente está formado por y. Colocamos y entre paréntesis ponemos 2 por x, que sería 2x cuadrado. Menos, colocamos y, factor de 3x, más, colocamos y nuevamente aquí colocamos 1. Igual, factor común y, entre paréntesis 2x cuadrado menos 3x más 1. Y aquí tenemos el polinomio factorizado. Con la segunda forma lo hacemos así. Igual 2x cuadrado y, 3xy y y.
Observamos que de los números no hay máximo común divisor, de las letras se repite la y con exponente 1. Así que el máximo común divisor de los tres términos es y. Y escribimos y. Abrimos paréntesis. Decimos 2x cuadrado y entre y. Se simplifica nada más la y nos queda 2x cuadrado. Luego operamos menos 3xy entre y. Decimos menos entre más es menos. 3xy entre y se simplifica y nos queda 3x. Y por último operamos y entre y. Más entre más es más. Y entre y es 1. Y aquí tenemos el polinomio factorizado. Sigamos con el literal f. El literal f nos presenta el polinomio 3x cuadrado más 6y más 12xy. Bajamos el polinomio. 3x cuadrado lo expresamos como 3 por x más, y el 6 lo podemos descomponer en sus factores primos, mitad 3 y tercera 1, 2 por 3 por y. Más, 12 también lo podemos descomponer en sus factores primos, mitad de 12, 6, mitad de 6, 3 y tercera de 3, 1. Nos queda 2 por 3 multiplicado por x por y. Esto es igual. La x no aparece en este segundo término, ni la y aparece en el primer término, solamente en estos dos. Así que solamente tenemos como factor común 3. Escribimos 3. Factor de x por x cuadrado. Más, escribimos 3 multiplicado por 2y. Más, escribimos 3 multiplicado por 2 por 2, 4xy. Esto es igual. Factor común 3. Y entre paréntesis ponemos x cuadrado más 2y más 4xy. Y aquí tenemos el polinomio factorizado. De la otra forma lo hacemos así. Escribimos igual. Máximo común divisor de 3, 6 y 12 advierte lo siguiente. Cuando uno de los números divide a los otros, entonces ese número es el máximo común divisor. 3 divide a 6 en 2 partes y 3 divide a 12 en 4 partes. Por lo tanto, 3 es el máximo común divisor. De las letras ya vimos que no se repiten. Así que el máximo común divisor de los tres términos es 3. Abrimos paréntesis y operamos 3x cuadrado entre 3. Observa que 3 se simplifica con 3 y nos queda x cuadrado. Luego operamos más 6y entre 3. Decimos más entre más, esto es más. 6 entre 3 da 2y. Y por último, más 12xy entre 3. Decimos más entre más, más. 12 entre 3 da 4xy. Y aquí tenemos el polinomio factorizado. Pasemos al literal g. X cuadrado y más x cuadrado menos x. Bajamos el polinomio. Es igual. X cuadrado y lo escribimos como el producto de x por y. Luego ponemos más. X cuadrado lo escribimos como el producto de x por x. Escribimos menos x. Como el último término solamente tiene x, buscamos si x es factor común de los otros dos términos. Y efectivamente aparece en los tres términos. Así que el factor común va a ser x. X factor de xy más x factor de x menos x factor de 1. Igual, ponemos el factor común x y abrimos un paréntesis y escribimos xy más x menos 1. Y este es el polinomio factorizado. Bien, de la otra forma lo resolvemos así. Ponemos igual, identificamos el máximo común divisor de los tres términos. Lo que se repite en los tres términos es x y el que tiene menor exponente es x a la 1. Así que este es el factor común. Abrimos paréntesis y decimos x cuadrado y entre x. Nos queda que x cuadrado con x se simplifica una x y nos queda nada más xy. Escribimos xy. Luego operamos más x cuadrado entre x. Más entre más, esto es más. X cuadrado entre x resulta x.
Y enseguida operamos menos x entre x, menos entre más da menos, x entre x, 1. Y aquí tenemos el polinomio factorizado. Pasemos con el literal h, 4xy menos cy. Bajamos el polinomio. Escribimos 4xy como el producto de 2 por 2 por xy. Menos cy lo escribimos como el producto de 2 por 3 por y. Esto es igual, factores comunes, 2, y de las letras solamente y. Así que escribimos 2y factor de 2x, menos 2y factor de 3. Igual, factor común 2y lo escribimos una sola vez, paréntesis, y ponemos 2x menos 3. Y aquí tenemos el polinomio factorizado. De otra forma, 4xy menos 6y es igual máximo común divisor de 4 y 6. Vamos a obtener el máximo común divisor de 4 y 6 ocupando uno de los métodos vistos anteriormente. Decimos 4 y 6 se dividen exactamente entre 2, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Y 2 y 3 ya no se pueden dividir exactamente entre un mismo número. Por lo tanto, el máximo común divisor de 4 y 6 es 2. Colocamos 2. Y de las letras observamos que aparece y en ambos términos con exponente 1. Escribimos y, abrimos paréntesis, decimos 4xy entre 2y, decimos 4 entre 2 es 2, xy entre y se simplifica y nos queda x, por lo tanto queda 2x. Luego operamos menos cy entre 2y, menos entre más es menos, cy entre 2y se simplifica y operamos 6 entre 2, esto resulta 3. Y aquí tenemos el polinomio factorizado. Vamos con el literal y xy más 16x cuadrado y cuadrado. Bajamos el polinomio, igual, xy lo escribimos como el producto de x por y, colocamos más y observa lo siguiente, 16 no lo vamos a descomponer en factores primos porque el coeficiente de xy es 1, por lo tanto no va a existir factor común en los números. Voy a colocar 16 como número entero y x cuadrado y cuadrado sí lo descomponemos como x por x y por y. Entonces tenemos lo siguiente, factores comunes, tenemos x y tenemos y. Por lo tanto aquí tenemos xy factor de 1 más xy factor de 16xy. Igual, colocamos el factor común xy multiplicado por 1 más 16xy. Y aquí tenemos el polinomio factorizado. De la segunda forma, xy más 16x cuadrado y cuadrado es igual. Máximo común divisor de los números no existe. De las x tomamos la que tiene menor exponente, colocamos x, y de la y colocamos la que tiene menor exponente, que es y. Abrimos paréntesis y hacemos las divisiones. xy entre xy, esto es igual a 1. Operamos más entre más es más. 16x cuadrado y cuadrado entre xy. Tenemos 16 entre 1 es 16. X cuadrado y cuadrado entre xy es igual a xy. Por lo tanto nos queda 16xy. Y esta es la respuesta del literal y. Y con esto hemos finalizado los ejercicios propuestos en el libro texto. Pasemos a los ejercicios que propone el cuaderno de ejercicios. El cuaderno de ejercicios nos da un repaso del tema anterior. Dice, forma un rectángulo con las piezas dadas y escribe su área como producto de su altura y su base. Y nos dan estas piezas, hay que formar un rectángulo y hay que encontrar el área multiplicando altura por base para ambos casos. Bien, y los ejercicios que propone el texto para esta clase son 6 problemitas de factorización. Te invito a que los resuelvas de las dos maneras para que vayas practicando la forma abreviada de factorizar. Bien, eso ha sido todo. Espero que el material haya servido para aclarar dudas. No se te olvide suscribirte, darle like, comparte y activa la campanita y nos vemos hasta un próximo video.